Tu revista emprendedora. Conduce Janet Rifo. Emprendedores y profesionales, nacionales e internacionales, variedad de contenidos de Latinoamérica, Centroamérica, Europa, África, Asia. Comunicación sostenible, el último papel. Nuevamente comenzamos con otra edición de Tu Revista Emprendedora. En esta ocasión tenemos un artista que tiene que ver con el textil, de un estilo que muchas mujeres en forma doméstica lo han usado, o sea, en casa, todos como un hobby. Hoy se ha transformado en sus manos en algo impresionante. Ella es Cecilia Acevedo Castro, vive en Talca, en una ciudad que está muy cerca de Santiago, en Chile. Y bueno, la hemos invitado porque además la conocemos a través de la red de mentores de la Universidad Santo Tomás de Chile, que ellos creo que han estado haciéndole alguna mentoría o algo así. Y bueno, me la han comentado sobre una chilena que ha sido reconocida por una investigación sobre el arte con hilos, tejido crochet. Entonces dijimos, bueno, la vamos a entrevistar, vamos a conocerla para ver de qué se trata, y cuando me manda su primera obra, que ustedes van a ir viendo en pantalla a medida que vayamos conversando sobre esta entrevista, van a ir viendo algunas cosas que ella ha hecho, sus obras, que son fantásticas, geniales, porque parece que te hablan. Así nomás se las digo. Entonces, y la tenemos acá a través de Zoom. Como ya ustedes saben, nosotros transmitimos esto a través de streaming. También pasamos por el Instagram y otras redes sociales para dar a conocer a cada persona que encontramos que está emprendiendo en distintas áreas. Y el arte y la cultura es una de las áreas que también está involucrada en lo que es Tu Revista Emprendedora. Así que vamos a pasar a ella, la vamos a conocer. Hay un dato importante. Cecilia, de profesión, es kinesióloga, pero cambió de kinesióloga, pasó a este arte del tejido vivo. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Ya se van a enterar. Así que bueno, Cecilia, yo te doy la bienvenida y te doy las gracias por aceptar esta invitación de compartirnos tu historia y conocer un poco más también un premio que tú recibes en forma internacional, que es el premio Botticelli, donde se te descubre prácticamente con este arte. Y bueno, nos cuentes también de qué se trata este reconocimiento y para cuándo es. Y bueno, tenemos mucho para hablar en un par de minutos. Así que bueno, Cecilia, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, te dejo la pantalla para que saludes. Hola Janet, buenas tardes o buenos días a todos. Muchas gracias por interesarse también en mi trabajo. También agradecer cortito a la red de mentores de la Red Arquía de Santo Tomás, que sin ello esto no hubiera sido posible. Bueno, yo soy Cecilia Acevedo, tengo 35 años y sí, pasé de la kinesiología al arte de forma muy fugaz, fue como muy explosivo, debido a que yo salí de la Santo Tomás y en pandemia yo ya llevaba ejerciendo y todo, trabajé en Santiago, luego volví a Talca y justo llegué para el estallido social y la pandemia. Entonces en ese momento había que estar mucho en las casas, a mí me empezó como a caer justo la crisis como de los 30, empecé con depresión, a cuestionarme cosas que nunca me había cuestionado antes, porque siempre fui siguiendo como los patrones que se me fueron dando. Por ejemplo, yo estudié kinesiología no porque yo quisiera, sino porque mis papás me lo impusieron, ya que ellos lo único que querían era que uno tuviera, por ejemplo, un futuro, un buen pasar, y esta carrera me lo iba a permitir. Siendo que era muy respetable, a mí, yo me enamoré de la kinesiología en el camino, pero en sí no fue como que me llenara por completo. Entonces empezó a aparecer justo esta aspereza en la pandemia, donde estaba tan refugiada en el tejido, sin salir, como muy depresiva. Y un día mi pareja, ahora mi marido, me hizo una pregunta crucial que yo jamás me la había hecho.
qué es lo que me gustaba. Y caí en crisis nuevamente porque no tenía idea, y era horrible ver que hasta los 30 años no tenía idea qué era lo que me gustaba, no sabía qué es lo que iba a hacer de mi vida prácticamente. Entonces era tan sencillo como darme cuenta que cuando estaba con toda esta crisis yo estaba tejiendo, que era como lo que a mí me hacía feliz. Y me di cuenta que en esa sencillez que todos ven como un hobby, a mí me daba una felicidad pero absoluta. Entonces fue así como empezó a darse el tema del arte, del tejido. Prácticamente yo dije, ya, si me gusta esto, voy a tejer, pero aquí como nadie ha tejido antes. Fue ese mi primer pensamiento. O sea, si me voy a dedicar a esto, va a ser como con todo el escándalo. Entonces empecé a pensar y decir, a lo mejor, ¿qué me hubiera gustado hacer, ya que era kinesióloga, pero darme la oportunidad de nuevo de replantearme esto y decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces empecé a ver carreras de arte, empecé a mirar mucho Van Gogh, me empecé a comprar la paleta de hilo, incluso destrocé ropa para tener la paleta de colores y empecé a crear un poncho. Entonces pasó que yo ese poncho lo tiré al sillón, cuando lo terminé, era rectangular y tenía que unirlo, lo tiré al sillón y fue una sorpresa porque era un cuadro y no lo podía romper haciéndolo ropa. Claro. Entonces fue así como empezó a nacer este tema del arte, ese lo subí a mis redes sociales, el poncho, y de ahí empezó a desatarse como la furia, ya que en Milán llegó las galerías de Portugal, o sea, todos empezaron como a interesarse en este nuevo estilo de arte. Mira, o sea, tú llegas a Florencia a presentar tus trabajos, ¿es así? Bien. Y ahí ellos te descubren que serían los hermanos rusos, ¿no? Sí, Bien. sí, esto pasó después de, yo cuando empecé a meterme en el tema del arte, empezó a ser una cosa muy explosiva, como estábamos el tema de la pandemia, que nos ayudó tanto con el tema de la tecnología, de poder mostrar nuestro trabajo al mundo. Pasó que al año después yo empecé a exponer, después de que la pandemia empezó a bajar, empecé a exponer como artista, y esto pasó después de 2 años que yo, o sea, hace 2 meses más o menos, sí, en octubre, fui a mi primera exposición internacional a una bienal en Florencia. Y ahí fue donde me descubrieron los hermanos Rousseau y claro, les encantó mi propuesta artística y me galardonaron por el tema de la investigación artística y estilística. Entonces, ese galardón me lo van a otorgar, que es el premio Botticelli, me lo van a otorgar este próximo 20 de enero en el Palacio Borghese de Florencia. Mira vos. O sea, a ver, yo para entenderlo un poquito que me llama la atención. Tú te presentas, llevas tus trabajos, ellos ven ese arte en donde ellos están acostumbrados a ver la perfección en lo que significa el cuerpo humano y todo lo demás, ¿no? Y, y se detienen en tus obras viendo que hay algo que es como, porque cuando hablas de investigación artística y estilística, ¿a qué te refieres? Yo fui a la Bienal, expuse mi trabajo como los 600 artistas que fueron. En esa Bienal yo no conseguí un galardón, pero justo en este staff de curadores que estaban los hermanos rusos. Entonces ahí yo fui descubierta. Entonces ellos, cuando yo llegué a Chile, recibí un correo donde me habían galardonado por la investigación artística y estilística que conllevaba mi trabajo. Entonces, Ah, por eso me otorgaron el Botticelli, porque ellos, claro, vieron las obras, ya vieron, eh, por ejemplo, aquí tengo una, no sé si ahí la van a ir está. mostrando en imágenes, Claro, pero no. a lo que me dedico realmente es a hacer retratos hiperrealistas, pero dándole mucho énfasis a la anatomía y sobre todo a la emoción humana. Entonces, eso yo creo que fue lo que les encantó a ellos, porque como recibí muchos feedback de los italianos, sobre todo estaba en una Bienal contemporánea, ellos me decían, a nosotros no nos gusta el arte contemporáneo, porque a nosotros nos gusta lo clásico, y lo clásico para ellos es la anatomía humana, la perfección, y ver en lo contemporáneo, que era mi técnica, llevado con la anatomía humana y además mostrando emoción,
era esa deformación de la carne humana, quedaron pero fascinados. Entonces yo creo que eso también fue lo que a los hermanos Rousseau les causó como ese ruido y me otorgaron el galardón. Bien. ¿Y ese reconocimiento viene a ser una curatoría sobre una obra en específico? ¿O es un reconocimiento sobre la obra, sobre la parte que, como tú lo mencionas? Por ser todo mi trabajo en realidad, porque a eso se basa mi trabajo. Bien, bien, bien. O sea que es a eso. Y bueno, ¿y cómo tienes pensado viajar para allá? Porque obviamente tenés que salir nuevamente hasta Florencia, ir hasta allá, hacer presencia, porque prácticamente vas a actuar como una embajadora artística que ha instalado un nuevo concepto dentro de lo que es el arte contemporáneo sobre el tejido. El tejido, esto es a crochet, así que es crochet. Qué increíble, ¿no? Con una aguja lo que has podido hacer. La kinesiología la empecé, o sea, tengo una imaginación y me encanta eso de los límites, romperlo, entonces decía, hoy si fusiono todo lo que es la creatividad, la imaginación, la pintura, por ejemplo, pero con la ciencia, y ahí fue como que nació el project painting o la técnica en sí, tratando de mezclar estos mundos, y eso también es lo que ha causado tanta admiración de parte de los amantes del arte. Bueno, y entonces ahora vamos, contame un poquito más sobre lo que tienes que hacer para llegar a Florencia en enero a buscar este reconocimiento. ¿Qué tiene que hacer? O sea, yo me gasté todo en ir a la Bienal y quedé sin fondos para poder ir a Florencia nuevamente a buscar el galardón. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es haciendo una nueva colección de obras para poder ofrecerla a las personas a través de la página web. Mi intención es hacer una especie de covers que se llama sobre los grandes maestros del arte. Por ejemplo, Van Gogh, Munch, Picasso, y voy a colocar, yo creo, en la página web una lista para las personas que estén interesadas porque como no tengo la obra en sí hecha, porque me demoro mucho, entonces por ahora estoy trabajando en un Munch, entonces la intención que tengo es colocar estos grandes artistas y a lo mejor las personas que estén interesadas, como calar el cupo, porque solamente voy a hacer una obra por cada gran artista. Exacto, o sea, va a ser una sola obra por cada artista plástico reconocido. Es ceciliaartist.com, con una pura A. Y ahí también voy a tener disponible a la venta, que son de las obras que ya tengo, y son impresiones de alta calidad y van a ir personalizadas con la firma, con alguna dedicatoria, y esas son seriadas. También van a estar disponibles en la página web. Bien, ¿esas van a ser, esos son los originales o, digamos, van a venir enmarcadas ya o Sí, por ejemplo, para envío internacional no la puedo mandar enmarcada, entonces ahí las voy a mandar como enrolladas, pero para envíos nacionales ahí van a estar enmarcadas. ¿y puedes enviar una obra a otro país? Sí. ¿Sí? Ah, bien, bien, bien. Me parece bien. ¿Y qué otras acciones estás realizando para reunir todos estos fondos que que necesitas para llegar al lugar? Ahora eso, porque como me queda tan poco tiempo, yo tendría que ya tener los fondos de aquí a fin de mes, por lo menos para los pasajes. Y después ya me quedaría un poco más de tiempo en enero, pero sí o sí tengo que tener el pasaje listo de aquí a Navidad casi. Bien, entonces hay que hacer bastante difusión, tenés que hacer bastante difusión en todos lados. ¿Te has conectado con algún otro medio de comunicación en Chile? Por ahora no, es que el chileno no consume arte, es muy difícil, me ha sido muy difícil poder mostrar mi trabajo a nivel nacional. Por eso es que he tenido mucho impacto a nivel europeo, pero a nacional creo que hay una deuda ahí que me ha costado demasiado. Yo creo también eso, porque como la gente no está acostumbrada a consumir arte, no tiene idea tampoco de estos galardones que se otorgan, de lo que es una bienal, entonces me ha costado mucho entrar en la parte nacional. Bien, bien. Bueno, Cecilia, ¿qué piensas tú con este tipo de obras que es una forma de mostrar al mundo un cambio de pensamiento, un cambio de hacer de las cosas?
porque acá surge una situación en que tú eres de profesión kinesióloga y pasas al arte, pero todo este arte lo descubres mediante otra situación muy personal tuya para llegar a descubrir tu talento. O sea, descubriste un talento que lo tenías ahí, eh, quizás por una muy buena comunicación con tu pareja, porque te ha hecho una pregunta muy clave. Entonces yo digo, bueno, esto está mostrando algo a través de este arte. ¿Cómo ves tú este mundo actual para la juventud, la gente para tu generación? ¿Cómo lo ves? Bueno, aprovechando la pregunta, uno siempre tiene que tener una finalidad de por qué uno hace las cosas, ¿cierto? Y yo veía ahí en la parte artística, por lo menos, que estaba como muy robótico, como muy, ahora el tema de la inteligencia artificial, o de repente mucho arte que a mí me pasaba que yo veía, y lo voy a decir muy personal, que iba a galerías de arte y me sentía como que no entendía nada. Entonces, siento que mi finalidad como terapeuta finalmente es que todas las personas tengan como una equidad para el arte. Me refiero a que, por ejemplo, el arte que yo hago es que una persona de 5 años y una de 80 años lo entienda y sea como muy sencillo. Entonces, por eso yo he conectado mucho con la emocionalidad humana, porque también siento que falta mucho más de eso a nosotros como personas, conectar como humanos que somos. Entonces empecé a recrear este tipo de obras que impacten al espectador por su lado empático y lo sensibilice. Entonces siento que de esta forma, a través de la ciencia, la kinesiología, puedo acercarme al espectador como brindándole como esa visión que siento que le falta. Bien, entonces vos decís que a través del arte está reflejando una necesidad de conectar, o sea, se tiene que conectar con uno mismo y para con los otros. Eso es lo que quieres decir a través de tu arte, que surja más la empatía. Lo hago a través del lenguaje no verbal, de la emocionalidad, de la expresión humana. Hay que ser más empático, eso es lo que tú buscas, a través de demostrar en tu arte que la empatía tiene mucha relación con lo que yo siento, con lo que yo hago y mis emociones. Y es un lenguaje universal, entonces también lo puede ver a una persona que a lo mejor sabe inglés, chino, alemán, y es como que traspasa fronteras, y eso es lo que quería traspasar también. Mira vos qué interesante. La verdad que las obras que tiene Cecilia son muy interesantes, están muy bien trabajadas. Vuelvo a repetirlo una vez más y digo, es como que es neurona por neurona, porque obviamente pasar cada hilo en un lienzo, trabajarlo uno a uno para darle la forma a esa expresión, hay que tener mucha paciencia, te tiene que gustar, realmente, te tiene que gustar. Así que bueno, y bueno, con esto vamos a ir cerrando. ¿Y cuál es el mensaje que tú dejarías a la audiencia que nos va a escuchar a posteriori de todo esto y que va a seguir estando el video ahí en YouTube y en las redes? ¿Qué le dirías a la gente? Bueno, yo con el mensaje que le diría, y también que lo hago a través de mis obras, es volver al origen, volver ya en técnica, por ejemplo, con la ancestralidad, con técnicas tan tradicionales, darle esa importancia y el honor que merece, porque siempre lo toman como un hobby, y yo le estoy dando ese reconocimiento a la técnica, que no es solamente un hobby, que se puede convertir en algo artístico tan importante como el pincel, y volver a conectar con lo que nos hace humanos. Por eso es ir a la obra y sentirla, porque prácticamente mi trabajo va no en tener la obra aquí, sino que lo que se genere en el espectador lo sienta. Yo creo que para mí ese es lo crucial de mi trabajo, que impacte, que pueda sentir a lo mejor esa conexión con la obra y la emoción, porque siento que muchas veces nos hemos vuelto muy duros y falta reconocer una tremenda gama de emociones, y creo que con mi arte puedo llegar como
a que las personas sientan emociones que antes nunca habían sentido. Mira, Entonces eso, volver al origen y a la humanidad. yo te voy a pedir que muestres esa obra que tenés en la mano ahí, pero bien en la cámara, ponerla así como así bien extendida para que se ve, si distingues, tengas un ratito para que lo vean. Ah, mira vos, qué maravilla. Claro, un poquito más cerca, ahí está. Claro, es como si te estuviera mirando. Es increíble. Y aquí tengo otras, son emociones igual fuertes. Totalmente. Para vos, ese tipo de emoción, ¿qué sería? Yo esto lo hago como sanando vacíos que yo tuve en la infancia, porque tuve una represión emocional muy grande. Entonces yo fui criada por mi abuela y tenía esa educación de que las mujeres no tienen que hablar, las mujeres tienen que estar calladitas, no demostrar nada. Entonces siento que ahora que soy adulta me puedo permitir sentir esta gama de emociones y volcarla a través de mi arte. Entonces, por eso tengo emociones que son tremendas, o sea, son muy fuertes, y tengo emociones que son como muy nobles también, porque me permití ahora adulta poder vivirlas y también a lo mejor a personas que no se lo han permitido porque tuvieron una educación similar, también poder permitírsela. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, en todo caso yo pienso que con esto que estamos haciendo algo va a suceder, algo tiene que suceder. Así que vamos a estar ahí pendiente. Y bueno, yo ahora lo que me resta por decirte es que sos una genia, en realidad, un arte, tenés una visión muy avanzada, donde también puede, o sea, has tenido la posibilidad de expresarte lo que sientes y lo que quieres a través de tus manos. Y eso es indiscutible que es una genialidad, porque no todo el mundo tiene esa habilidad, no todo el mundo puede ser estrella, y bueno, nada. Así que yo te agradezco la atención. Y por último, decime cuál es tu frase favorita. Mi frase, tengo varias. Pero la que más te identifica a vos, o cuando vos viste, cuando decís algo que siempre la usás como diciendo, viste como yo te dije, o lo que yo pensaba, pero siempre hay una frase que uno... Sí, yo creo que la que más conecta con todo esto, eh, y bueno, con el tema voy a mostrar aquí al tiro con el ganchillo, es que cada vuelta sea un placer. O sea, cada vuelta que yo le vea esto o de repente a la cabeza, que cada vuelta sea un placer. Porque si no, ¿para qué? No tiene sentido. Buenísimo. O sea, que te tiene que gustar, tienes que sentirte tranquila, tienes que sentirte que lo que estás haciendo, estás construyendo, estás sanando, estás haciendo un montón de cosas ahí. O sea, no solamente es que estás pasando un hilo, es a través de ese hilo estás uniendo, cambiando, haciendo un montón de cosas. Es muy interesante, la verdad que es muy interesante. Bueno, Cecilia, te dejo la audiencia para que te despidas y bueno, Bueno, muchas gracias por escuchar toda la entrevista, por eh, interesarse en mi trabajo, ya que igual es súper complicado decir a lo que uno se dedica, porque pues, uno dice pintura y entienden al tiro, pero yo digo, yo hago retratos hiperrealistas con crochet y no se lo pueden imaginar, así que muchas gracias por verla, por interesarse en mi trabajo, muchas gracias Janet por entrevistarme y eso, vayan a mi página web para que puedan encargar su obra o si quieren un print está todo disponible ahí en ceciliaartist.com. buenísimo. Bueno, y así es como vamos llegando al final de este programa y acá vamos a estar pasando al pie los contactos de ella para que conozcan estas obras. Vayan a la página y vean la posibilidad, los que nos están escuchando en Chile, los que nos están escuchando en Brasil o en otros lados, puedan conocer, o España mismo, lo que hace Cecilia Acevedo Castro de Chile, una artista contemporánea que
Hoy se destaca a nivel internacional con sus obras de tejido crochet que yo le llamo hilos vivos, porque la expresión es así, para mí es así. Así que nos estaremos viendo en una próxima edición con más entrevistas y más novedades que están involucradas con el tema del arte, la cultura y la innovación, etc. Así seguiremos como venimos. Así que nos encontramos en la próxima.